De la prédica para hoy, buena semilla. Estamos allí en Mateo 13. Vamos a estar a partir del versículo 24 y la Biblia de apoyo va a ser la Biblia inglesa amplificada en inglés. Es esta ya traducida, de la amplificada. Y entonces dice aquí Jesús. Dice, Jesús les dio otra parábola. Y ese otra ya empieza de que es para esos otros, para el pueblo de Israel. Dice, para que la consideraran, porque les estaba hablando allá. Acuérdense que en Israel, ¿qué había? Habían sus 12 discípulos que ya lo conocían a él, que es el reino de Dios y su justicia, Jesús. Y entonces también estaban dentro de ellos los fariseos, los saduceos, los del consejo del Sanedrín y mucha gente que decía ser sabia en las escrituras, pero que finalmente no era tan así. Por eso Jesús, los trataba a ellos de hipócritas, cueva de ladrones, manada de víboras, serpientes, les decía a ellos. Y aquí se va a referir también a eso. Entonces póngale atención. Entonces llega y les dice, Jesús les dio otra parábola para que la consideraran y les dijo, el reino de los cielos, o sea, el del papito Dios, allá con los ángeles, es semejante, acuérdense que es una parábola. Entonces aquí va a ser la semejanza él con cosas reales, aquí de la naturaleza en la tierra. Entonces dice, el reino de los cielos allá arriba es parecido, es semejante. Aquí a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es el que siembra? El labrador, el campesino. Entonces va a empezar a explicar. Dice, sembró buena semilla. ¿Qué hizo ese hombre? Sembrar buena semilla en su campo. Su campo es el que, cuando aquí dice su campo, se está refiriendo al pueblo de Israel. Su campo. Recuerde que él es de la tribu de Judá. Entonces dice, pero mientras sus hombres dormían, ¿cierto? Antiguo Testamento hasta que él llega, hasta Juan el Bautista. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, ahí sembró él, sembraron el pueblo de Israel, pero vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y esa cizaña pues se refiere a esos fariseos, saduceos, Sanedrín, a todo ese grupo religioso, todo ese que va con ritualismos y religiosidad. Y dice aquí. Entonces, acuerde que está haciendo una semejanza, una analogía. Decirle no es lo mismo las hortalizas que el pasto, o sea, porque confundan, o las hojas de la cebolla con el pasto. Cuando brotan ahí las hojas de la cebolla, dice, se confunden con las hojas del pasto, pero no es lo mismo. Pues aquí eso. Dice, la cizaña se parece al trigo, pero no es lo mismo. Entonces dice, así que cuando las plantas, tanto las buenas, que era el trigo, como la mala hierba, que era que la cizaña, formaron grano, apareció también la cizaña. Entonces los sirvientes del dueño se acercaron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, si usted sembró buena semilla, que era para el trigo, ¿por qué salió cizaña? O sea, se supone que si el pueblo de Israel era escogido, ¿por qué salieron los fariseos, los saduceos, Sanedrín, todos esos feos? Entonces, ¿cómo es que tiene malas hierbas? ¿Cómo es que sale cizaña de ahí? Si era el pueblo escogido. Entonces él le respondió. ¿Quién? El labrador, el campesino. Un enemigo ha hecho esto. O sea, no fue el labrador, fue el enemigo quien hizo eso. Los sirvientes le preguntaron, ¿entonces quieres que vayamos y los saquemos? Pero él le dijo, no, porque si sacamos la mala hierba, si arrancamos la cizaña, entonces le dijo, no, porque así como arrancas la cizaña, podrías desarraigar,
quitar, cortar con ella, ¿qué? El trigo también. Déjalas que crezcan juntas hasta la siega, hasta que sea momento de la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha le voy a decir a los a los segadores, los que trillan el trigo, primero recojan la cizaña, porque esa no va a dar trigo y se va a saber cuál es cuando ya esté bien grande. Y átenla en manojos para quemarla. Esa mala hierba se quema, no como el trigo. Sino recoge el trigo en mi granero, y el trigo recójalo en donde, en el granero de él, en su reino. Y así les dio el ejemplo. Si usted lo ve ahorita medio explicado, porque el mismo Jesús más adelante lo explica. La palabra se explica a sí misma. Por eso es que no hay que darle otra interpretación. Aquí muchos dicen que era la iglesia de hoy en día y que la iglesia se le cuelan malos y también los buenos. Y no, no, señor, no, está hablándoles al pueblo de Israel. Esto no es para la iglesia de hoy en día, porque en ese entonces estaba ahí con los israelíes y les habla eso y les dice esto. Pero él mismo lo explica. Jesús mismo lo explica. Por eso esta hay que verla de corrido y pasarse allí al versículo. Póngale atención. Si usted baja en su Biblia allí al versículo 36 de este mismo capítulo 13, Jesús explica esto. Y mire, aquí ya no queda lugar a dudas. Póngale atención. Esto se lo dijo a todo el pueblo de Israel, pero la mayoría de la gente no le entendió. ¿Y qué es eso de la mala hierba y la cizaña? ¿De quién estaría hablando? Y que vino el enemigo. ¿Cuál será el enemigo? ¿Serán los romanos? Porque como estaban ahí avasallados por el imperio romano, ellos eran esclavos del imperio romano, ¿será ese el enemigo? Porque ese es nuestro enemigo. Salieron más confundidos. Y entre esos los 12 apóstoles también estaban así como confundidos. ¿Qué quiso decir con eso del trigo y la cizaña o el trigo y la mala hierba? Entonces, mire, cuando dejó a la multitud, ¿quién? Jesús, después de haberle dicho todas estas parábolas, entró en la casa. A él le gustaba estar con el parche, con el grupo de los 12 solitos. Entonces sus discípulos ya dentro de la casa, ellos 12 con él solitos, se le acercaron diciendo, ay, explícanos. Y mire aquí cómo lo dice la Biblia amplificada. Explícanos claramente, o sea, que podamos entender, porque es que allá esa vaina no la entendimos muy bien, lo del trigo y la cizaña, ¿qué fue lo que quiso decir? Explícanos claramente la parábola de la cizaña en el campo. Y él todo lindo, como de costumbre, y como lo hace siempre, él explica. Dice, claro, yo mi palabra la explico yo mismo. No necesito que nadie me la interprete a su manera. No, mire, y ahí dice. Entonces Jesús respondió y dice, mire, el que siembra la buena semilla, o sea, es el labrador, es el Hijo del Hombre, o sea, soy yo. Dicho de otra forma, el que siembra la buena semilla es Jesús, o sea, yo, debió haber dicho allá, ven, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Él es el que siembra la buena semilla, el que siembra la palabra. Y el campo es el mundo, todo el montón de gente que vive aquí. Ahí, el mundo. En ese entonces el mundo era para ellos. Aquí donde estamos, mire. Entonces, si usted lo ve desde el pueblo de Israel, dice, aquí en Israel, ¿qué hay? Hay romanos, o sea, el imperio romano, hay griegos, hay los israelitas, hay egipcios. Por ese transitaba mucha gente por la nación de Israel. Dijo, el mundo, campo es ese mundo. Hay. Dice, y la buena semilla, los que son la buena semilla, estos son los que son hijos del reino de los cielos. Los que son hijos del reino. Hijos o sea, dijo, el pueblo escogido, se supone que es el pueblo escogido de Dios. Eso. Y las cizañas son los hijos del maligno. Y no puede pensar uno solo que eran los del imperio romano y los otros, sino que, ¿qué? Que eran esos fariseos que siendo judíos, saduceos, fariseos, los del Sanedrín, todos esos. Y él dice, y las cizañas son los hijos del maligno. ¿Usted sabe quién es el maligno, no? Mire, él mismo lo explica.
El enemigo, es decir, el maligno, que la sembró es el diablo. Entonces hay hijos del diablo. Aquí lo deja claro el mismo Jesús, también como lo dijo allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 en adelante. Y la decía los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí está diciendo, mire, los hijos del diablo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y esos son los hijos del maligno, el diablo. Y la ciega hacia el final del siglo, no cuando se acabe el mundo. Y muchos dicen, no, que para el juicio final del gran juicio del trono blanco. Dicen, no, espera. Y los segadores son los ángeles, los que van a cortar eso. Entonces pongan atención. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será al final de la era. Así va a ser. Después de la gran tribulación, todos los que estaban en contra de Jesús y le negaron a él, serán echados empezando por el anticristo y el falso profeta, y todos los que se dejen marcar con la marca del diablo. Dice, mire, así será el final de la era. No dice el fin de la tierra, dice de la era. Y que enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, ¿cierto? Y recogerán de su reino a todos los que lo ofenden, es decir, a todos estos que no lo aceptaron como su Señor y Salvador. Es decir, ¿quiénes son esos que ofenden a Jesús, al reino de Dios y su justicia? Ahí dice en negro, lo explica la Biblia amplificada, son aquellos que inducen a la gente al pecado. Ay, tampoco, no le ponga tiza. Y a todos los que practican el mal. ¿A todos los que qué? A todos los que practican el mal. Es decir, que siguen induciendo también a otro al pecado, fuera que lo meten y lo cometen, inducen a otro. Esos serán arrojados en el horno de fuego, es decir, irán a parar en el infierno. En ese lugar habrá llanto. Ahí lo explica el tristeza y dolor. En el infierno que hay llanto, tristeza y dolor. Y crujir de dientes. ¡Qué calor tan macho! ¿Sobre qué? Sobre la angustia. Van a ser gente que anda triste, con dolor, siente angustia todo el tiempo. Y ahí está toda la ira de Dios. ¿En dónde? Allá irán a parar. ¿Quiénes? Los hijos del diablo. ¿Y quiénes son? Todos los que practican el mal y que inducen a la gente a pecar. Esos son los hijos del diablo. Más claro no lo deja. Es decir, la cizaña, la mala hierba. Pero los justos, la buena semilla, los que obedecen a Dios, entonces los justos, es decir, aquellos que buscan la voluntad de Dios, ¿cierto que usted busca la voluntad de Dios? Como en ese caso los 11 discípulos de él también buscaron la voluntad de Dios. Resplandecerán y tendrán nuevos cuerpos resplandecientes, mire, irradiando la nueva vida. Y ahí habla de esos nuevos cuerpos glorificados, mire, resplandecerán irradiando la nueva vida, como el sol en el reino de su Padre, de Papito Dios. Y dice él para ti y para mí, el que tenga oídos, oiga y preste atención a mis palabras. Y el que tenga oídos para oír, oiga y preste atención a lo que acaba de decir Jesús. Entonces la pregunta es, ¿tú eres buena semilla o eres mala hierba? Porque aquí uno puede achacársela solo al pueblo judío. Decir, ¿usted era del parche de los 12 discípulos de Jesús o era de los fariseos y saduceos? Sí, eso en la época de ellos, que fue a quien fue dirigido. Pero puede traer uno una cosmovisión para nosotros, ¿cierto? Porque de todas formas, ¿qué hay en común en el planeta Tierra? Eso del pecado. Los que hacen el mal e inducen a otros a hacer el mal. Y los que queremos eso, ser buena semilla. ¿Que la puso quién? Jesús. Dice, el que siembra la buena semilla es Jesús.
Y Él la siembra en tu corazón cuando tú lo aceptas. Entonces, cuando uno entiende esto, dice, no, yo soy buena semilla, o por lo menos voy a cambiar hoy, a partir de hoy, nada más de inducir a nadie a hacer el mal, ni hacer las cosas malas. No, yo me comporto bien, no voy a ser un religioso como los fariseos, lleno de ritos y de un poco de cosas que no sirven para nada. No, voy a dar fruto, buen fruto. Quiero ser buena semilla y los que queremos serlo, le vamos a decir que sí a Dios con un fuerte